tema 4 vamos a tratar costeo y distribución de los costos indirectos, ¿no? Acá los costos indirectos son llamados a los costos de fabricación, como lo indica el mismo nombre, ¿no? Todos los costos no se relacionan directamente con la manufactura, ¿no? Pero sí contribuyen forman parte de los costos de producción, pues, ¿no? Entonces, la mano de obra indirecta, por ejemplo, ¿no? Y los materiales indirectos son luz, ¿no? Y energía para la fábrica, por ejemplo, el arrendamiento del edificio de la fábrica, todo esto son gastos, costos que nos van a producir costos indirectos, ¿no? Entonces, es importante, pues, conocer, como les digo, distinguir los costos directos de los indirectos. Estos costos son muy necesarios para que el producto se realice. Si no hubiera luz, no, definitivamente, si no hubiera calefacción, no habría, pues, costo de costos que también sirven para hacer el producto. Si un local, por ejemplo, que es un costo indirecto, es importante porque si no, ¿en qué establecimiento o en qué lugar estaría la empresa, ¿no? Tiene que pagar necesariamente un arrendamiento de alquiler, si no tuviera propio local, para poder mantener su empresa, ¿no? Los costos indirectos de fabricación variables también son los que cambian en proporción directa a nivel de la producción, ¿no? Cuando mayor sea el total de unidades producidas, mayor será el total de costos también indirectos de fabricación, ¿no? Estos costos se realizan van de acuerdo a la cantidad de producción que haya. Los costos indirectos y la mano de obra indirecta también son materiales indirectos y, por ejemplo, también la depreciación, ¿no? Es un tipo de costo indirecto, la depreciación, ¿no? Y son ejemplos de costos variables también, ¿no? La depreciación es un ejemplo de costo variable porque va a variar de acuerdo al tipo de bien, ¿no? Y de acuerdo al tipo del tiempo. La depreciación es un cálculo que se hace a todos los bienes de capital por su obsolescencia. Van pasando los años y ella, pues, automáticamente, como se va gastando la máquina, el material que se ha usado, ¿no? La máquina totalmente, entonces se va a utilizar una cuenta contable donde se va a poner los datos de la depreciación. ¿Cuánto fue el monto con que se adquirió ese bien, ¿no? Ese bien de capital? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y cada año se tendrá que hacer la depreciación por el uso, por el deterioro de ese bien, ¿no? Entonces, la depreciación por eso va a variar de acuerdo al tiempo y al uso del bien. ¿Ya? Entonces, por eso es considerada la depreciación como un costo variable, ¿ya? Entonces, los costos indirectos de fabricación fijos, ¿no? Son muy diferentes a los variables, ¿no? Los fijos, por ejemplo, es otra forma digamos, de ver los gastos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un gasto fijo, por ejemplo, son constantes, ¿no? Es un periodo relevante e independiente de los cambios en los niveles de producción. No tienen nada que ver dentro de este periodo. La depreciación, por ejemplo, lineal y de arrendamiento del edificio son ejemplos de costos indirectos fijos, ¿no? Fijos. Porque aquí en este caso, por ejemplo, no es una depreciación común, es la lineal, ¿no? El arrendamiento también es fijo. Es un gasto fijo, yo todos los meses no varío en pagar alquiler, me pueden subir al año de repente o a medio año, pero no todos los meses. Por eso es considerado costo fijo de fabricación, ¿no? Indirecto de fabricación. ¿Por qué? Porque todos los meses no me van a variar el monto de mi alquiler, solamente ya tengo un costo fijo mensual, ¿no? Que es el alquiler. Esto por eso es considerado un costo indirecto fijo. También, también tenemos costos indirectos de fabricación mixtos, ¿no? Estos se separan de acuerdo a los componentes fijos y variables, ¿no? Para propósitos, cuando se va a planear algo, se va a controlar, se tiene, pues, costos indirectos de fabricación mixtos, ¿no? O sea, por ejemplo, el arrendamiento de camionetas, por ejemplo, para la fábrica es uno, ¿no? Y el servicio telefónico también de fábrica es otro tipo de gasto. Es muy diferente tener un teléfono al servicio en una casa que tener al servicio de la empresa o de la fábrica, ¿no? Entonces, los supervisores y los inspectores de fábrica son ejemplos de costos indirectos de fabricación mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser fijos, como pueden ser también parte de variable. Entonces, por eso se llaman costos indirectos de fabricación mixtos, ¿no? Entonces, aquí también
podemos ver los materiales indirectos. Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no son materiales directos, ¿no? Son indirectos porque se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es el pegamento que se usan pues para construir las cosas, ¿no? O sea, el pegamento, por ejemplo, cuando se hace una silla, es un material indirecto. El clavo, por ejemplo, para unir dos maderas que producen para fabricar una silla, el clavo, también el pegamento, ¿no? Esos son materiales indirectos. Y la mano de obra indirecta también podemos verla como es aquella involucrada en la fabricación del producto, ¿no? Pero no se considera directa porque, por ejemplo, se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. El trabajo de un supervisor, decíamos, de planta, ¿no? El jefe de turno de una mueblería es, por ejemplo, el ejemplo clásico de una mano de obra pues indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque el vigilante, como les digo, es un supervisor de planta, está controlando que los productos estén bien, ¿no? Pero no interviene directamente en la fabricación, ¿no? Ahora, también tenemos los costos indirectos de fabricación, ¿no? Se utilizan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta también y los demás costos indirectos. Todo lo que es indirecto se une acá en los costos indirectos de fabricación, ¿no? Y también se consideran pues de fabricación que no pueden identificarse directamente, es el producto final, ¿no? Con que los productos específicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos de ejemplo? Costos de fabricación son arrendamientos, energía, calefacción, depreciación del equipo, como antes estábamos viendo, ¿no? Y aquí también es un problema realmente para los contadores de costos, el hecho de tener que decidir por parte de los gastos incurridos. También deberán ir a tal o cual lote supone tiene algún tipo de criterio para derivar de estos costos producidos, ¿no? Dada la generalidad de los costos indirectos, este criterio a veces es inexacto, pues, ¿no? No es algo preciso, hay siempre variables que le hacen al contador de costos dudar, ¿no? De tomar un criterio aceptable en la toma de decisiones para la gerencia, ¿no? Entonces, estos costos directos pues son fácilmente atribuibles con el producto. No queda duda pues en este caso, pero a veces en los costos indirectos hay duda que podría ser directo o indirecto. Por eso hay que definir bien claro a qué tenemos costo directo, los que son directamente se utilizan en la producción del producto, ¿no? Entonces hay una serie de fórmulas también que se han desarrollado para poder aproximar la asignación de estos costos indirectos, tomando como base las actividades o montos que derivan de la producción, ¿no? Tenemos varias fórmulas que han ampliado el conocimiento del contador de costos, que apoya y ayuda para determinar pues ciertas exactitud de datos, ¿no? Para tener la precisión en el cálculo de los datos. Sin embargo, también podemos ver pues que la actividad que se representa en la distribución de los gastos y el ponderado del consumo es un poco difícil a veces, ¿no? de confundir, ¿no? En tomar bien claro, definir bien antes de hacer un ejercicio, o por lo menos dar un criterio a la gerencia para la toma de decisiones, que nuestros costos sean claros, ¿no? De repente hemos considerado con el criterio un contador ha considerado con su criterio algo que era costo directo, lo ha considerado indirecto, mientras que el otro ha considerado al revés, un costo indirecto lo ha considerado como directo. Entonces, para evitar esto, se han ampliado también con la creación de fórmulas que van a determinar mayor exactitud en los datos del costeo, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, una de las primeras fórmulas, las tasas considerando las unidades producidas, ¿no? Los costos indirectos de fabricación estimados, entre las unidades de producción estimadas nos van a dar la tasa de aplicación de costos por unidad de producción, ¿no? Estas fórmulas nos van a servir para tener la exactitud en los datos, ¿no? Para lograr tener la tasa considerando las unidades producidas. Otra fórmula también está en la tasa considerando los materiales directos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, otra forma de procesar los costos indirectos de fabricación estimados por 100, ¿no? Es contra los costos de materiales directos estimados, ¿no? Acá, ¿qué logramos sacar? El porcentaje del costo de los materiales directos, ¿no? O sea, como vemos, los costos indirectos de fabricación estimados por 100 sobre el costo de materiales directos estimado nos va a dar el porcentaje del costo de los materiales directos,
Entonces aquí estamos trabajando para lograr tener la tasa de los materiales directos, la tasa considerando los materiales directos. Estas fórmulas son importantes para la exactitud de los datos, ¿no? del costeo de las unidades, del costeo de nuestra empresa, para determinar nuestra utilidad bruta, nuestra utilidad neta y los costos determinados, ¿no? Acá también tenemos otra fórmula, la tasa considerando el trabajo de mano de obra directa, ¿no? Aquí en esta fórmula, por ejemplo, vamos a ver los costos indirectos de fabricación, estimados por 100 también sobre el costo de mano directa, ¿no? De obra estimada, ¿no? O sea, costos indirectos de fabricación estimados por 100 sobre costos de mano de obra estimada. Esto también nos va a dar un porcentaje con respecto a la mano de obra, ¿no? La tasa nos va a dar, esta división nos va a dar la tasa, ¿no? Para poder tener respecto a la mano de obra, el porcentaje respecto a la mano de obra. Y continuando con las fórmulas, ¿no? Tenemos también otra fórmula donde detallamos pues la tasa considerando las horas de mano de obra directa, ¿no? Aquí también vemos costos indirectos de fabricación estimados, ¿no? Sobre horas de mano de obra directa estimadas. Y esto nos va a lograr dar la tasa de aplicación de los costos por mano de obra directa, ¿no? Aquí también vemos que es importante estas fórmulas y tenemos otras más. Si podemos apreciar, tenemos pues, miren, de mano de obra directa, de materiales directos y después de horas de mano de obra directa, ¿no? O sea, son ya más específicas estas tasas. También hemos visto que para lograr conocer pues realmente lo mínimo en el costeo, también vemos que existe una fórmula, la tasa considerando las horas máquina, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los costos indirectos de fabricación estimados sobre horas máquina estimadas, ¿no? Esto es para lograr tener el conocimiento de la tasa de aplicación de costos por horas de máquina, ¿no? Fíjense, esto es para conocer la tasa de aplicación de los costos por horas de máquina. Entonces, esto nos da la tasa también por horas máquina, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que nos va a ayudar mucho a utilizar estas fórmulas y al conocimiento para que el alumno pueda hacer sus ejercicios propios, ¿no? Y pueda determinar todo lo que se ha aprendido con el uso de estas fórmulas. Vamos a ver un ejemplo sobre la tasa considerando horas máquina. Para esto tenemos que saber que existe una fórmula, ¿no? Tasa considerando las horas máquina es igual a costos indirectos de fabricación estimados por horas máquinas estimadas por la tasa de aplicación de los costos por hora máquina. En este caso vamos a hacer un ejercicio y vamos a sacar cuánto es la tasa de aplicación de los costos por hora máquina. Vamos a proseguir a los datos. Un ejemplo claro es este, ¿no? Por ejemplo, una empresa tiene los siguientes datos de producción, dice, ¿no? El departamento, horas hombre, horas máquina, trabajo, mano de obra pagada, el porcentaje, materiales directos y unidades producidas. Pero para esto tiene un corte, ¿no? Montaje, mantenimiento. Pero vamos a ver primero la relación de datos. Miren, en esta empresa existen datos de producción. Tenemos horas hombres, horas máquinas, trabajo, mano de obra pagada, los porcentajes, los materiales directos y las unidades producidas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos cada departamento, está separado por diferentes partes, ¿no? Un departamento de corte, un departamento de montaje, un departamento de mantenimiento. Horas hombres trabajadas, para este departamento 80 horas hombres, para este departamento montaje 100 horas hombre, para mantenimiento 50 horas hombres, dando un total de 230 horas hombres de todos los departamentos. Las horas máquina, de igual manera, 20 horas máquina en el departamento corte, en el departamento montaje 30 horas máquina, en el departamento de mantenimiento 10 horas máquina, dando un total de 60 horas máquina, sumando los tres departamentos. Pasando al trabajo mano de obra pagada, tenemos igual 1000, ¿no? Trabajo 1000
en el departamento de corte, en el departamento de montaje 1200, en el departamento de mantenimiento 600, dando un total de 2800. Y el porcentaje también, que aquí se ha calculado, que debe dar el 100%, los materiales directos, que vamos a ver ahorita detenidamente los datos. También en los datos está energía eléctrica por 4000 soles y agua 1500, que se distribuyen a cada departamento por el método de las horas máquinas. Según el cuadrito que vimos, estamos reflejando que se tratan de 3 departamentos, ¿no? Y las horas máquinas que existe. También existe alquiler de local por 6000 soles, depreciación 3000 soles, que se distribuyen a cada departamento por el método de las horas hombre, distribuyendo del primer tipo de gasto energía eléctrica y agua 5500, ¿no? Si ustedes ven, acá tenemos energía eléctrica 4000 más agua, que es 1500, son 5500, que es la suma que tenemos acá, la distribución. Si ustedes ven que el alquiler de local es 6000 y la depreciación 3000, es 9000, que se va a distribuir en cada departamento. Estos totales van a ser distribuidos, estos gastos se van a distribuir por cada departamento. Habíamos visto que teníamos 3 departamentos: corte, ¿no?, que era uno, mantenimiento era el otro, y montaje. Acá vemos que están los 3 departamentos, ¿no? Vemos que los gastos de luz, agua, ¿no?, depreciación, iban a ser divididos estos gastos en estos 3 departamentos. Proseguimos entonces para elaborar nuestra hoja de trabajo. Conocemos nuestros datos y entonces vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, decimos que es la tasa considerando horas máquina, ¿no? Esta es la fórmula: costos indirectos de fabricación estimados horas máquina. Y ustedes dirán, ¿cómo sacamos este coeficiente? Ahorita lo vamos a ver. Estos 5500 era de la luz y el agua. Vemos el dato. Miren, energía 4000 y agua 1500, que son 5500. También vemos alquiler de local 6000 y la depreciación 3000, que son 9000. Entonces empezamos por energía eléctrica 4000 más 1500 de agua 5500. Acá también vemos en este cuadro materiales directos 5000 y 500 unidades producidas, ¿no? Entonces estos 5500 están saliendo de la suma del agua y la luz, energía eléctrica y agua, ¿no? Y las horas máquinas 60, esto es dato, vemos el dato, miren, horas máquinas 60. Entonces hay que distribuir esos 5500 en estas horas máquinas 60. El total de horas máquina es 60. Entonces los 5500, que era luz y agua, vamos a dividirlo entre 60 para sacar cuánto corresponde a cada uno. Los gastos son 5000 y 1500, 5500, ¿no? Perdón, 4000 y 1500, 5500. Entre estas horas máquina vamos a sacar el dato. Acá está. Vamos a borrar esto. $5,500 entre 60, ¿no?, que es el total de horas máquinas, y sale el coeficiente de 91.6666, que es el coeficiente. ¿Ya? Entonces ya tenemos el coeficiente, ¿no?, la tasa, el coeficiente, que es lo que vamos a utilizar para aplicar en cada departamento: el departamento corte, el departamento montaje y el departamento mantenimiento. Si ustedes ven, estos datos de acá están reflejados en lo que están en los datos. Vamos a revisar ahorita. Acá están: horas máquina en corte 20, en montaje 30 y en mantenimiento 10. Independientemente cada uno cuánto ha gastado de horas máquina, ¿no? Y para eso vamos a distribuir los gastos. Volvemos a nuestra hoja, multiplicamos este coeficiente por 20. Miren, lo vamos a hacer. Este coeficiente por 20, que es el monto que tenemos, nos sale los 1833.33. De igual manera, el dato de montaje que tenemos, horas trabajadas, también igual por el coeficiente.
Del mismo modo hacemos con el tercer dato. El mantenimiento 10 por el coeficiente. Entonces ya tenemos los tres datos y vamos a sumar. Este es el total que hemos logrado aplicando el coeficiente, ¿no? Entonces, como ustedes ven, los 5.500 se están dividiendo de esta forma, se están distribuyendo estos gastos de luz, energía y agua, que eran 4.000 más 1.500, el total se está dividiendo de esta forma. ¿Cuánto corresponde a cada departamento? Si ustedes se dan cuenta, cabe horas máquina por departamento, ya lo estamos distribuyendo los gastos de energía y agua. Entonces, acá ya tenemos reflejado ese dato y esto es la tasa considerando las horas máquina. Este es el resultado, ¿no?, de entre el agua y la luz, los 5.500 y la distribución por departamentos. Ahora vamos a distribuir el alquiler y la depreciación, que eran 9.000. Vemos el dato: alquiler de local 6.000 y la depreciación 3.000. Esto también hay que distribuirlo por cada departamento. Para esto vamos a considerar esta fórmula: tasa considerando las horas de mano de obra directa. Esta es la fórmula: costos directos, indirectos de fabricación estimados entre horas de mano de obra directa estimadas por tasa de aplicación de los costos por mano de obra. Para sacar el coeficiente, de igual manera, los 9.000 que tenemos de dato lo dividimos entre 230. ¿Y de dónde sacamos los 230? Esto es un dato que tenemos. ¿Se dan cuenta? Horas hombre. Acá está el total, 230 horas hombre, el total, así como teníamos el total de horas de máquina, igual tenemos el total de horas hombre. Este total tiene que ser dividido nuestros gastos entre estos tres departamentos. Para esto vemos que en el departamento corte hay 80, en el de montaje 100 y el de mantenimiento 50, dando un total de 230. Entonces esto va a ser distribuido. Pasamos a nuestra hoja de trabajo. Dividimos entonces estos 9.000 entre 230 y nos va a dar un total de 39.1304, que es el coeficiente. Con este coeficiente vamos a multiplicar por, aplicando el coeficiente por cada departamento. Vamos a borrar esto para que vean cómo sale. Y ya tenemos estos datos, también son lo que se ha gastado en cada hora hombre, mano de obra, ¿no? Horas hombre, ¿cuánto tenemos? 80 en corte, montaje 100, mantenimiento 50, y lo vamos a multiplicar por el coeficiente. 80 por el coeficiente. Entonces ahí tenemos el dato, igual 100 por el coeficiente. De igual manera tenemos aquí el dato de mantenimiento por el coeficiente. Entonces nos da un total, sumamos, de 9.000, ¿no? 9.000, considerando que es la aplicación del coeficiente, ¿no? Entonces hemos distribuido nuestros gastos de esta forma. Ya conocemos entonces cómo se hace la distribución de alquiler y de la depreciación y de energía y agua, ¿no? Cómo hemos distribuido nuestros gastos, primero obteniendo un coeficiente y multiplicando por el cada uno, cada departamento cuánto ha consumido. Igualito acá hemos sacado el coeficiente y cada departamento cuánto ha consumido, entonces tenemos el total. Bueno, jóvenes, habiendo terminado el ejercicio de la unidad 2, tema 4, me despido de ustedes para continuar posteriormente con la unidad 3.